Abraham el Hebreo. Comentario 4 de las Santas Escrituras. La gracia y paz del Padre de las luces y de la luz verdadera sea con usted. Empezaremos recordando un poco de historia. Adán fue la primera generación y Noé la 10ª. En el comentario anterior estudiamos que los que llegaron o fueron integrantes de la generación 9, todos ellos se volvieron hijos de iniquidad, dejando la justicia de Dios, menos Lamec y Matusalén. Así el eterno Creador, con un diluvio, los destruyó a toda aquella generación, pero Noé, por su justicia, quedó en la tierra, y de él saldrán otras 10 generaciones, por medio de su primogénito llamado Sem, para continuar con la generación de los primogénitos inscritos en el libro de la vida. Muy parecido a lo primero será lo segundo, ya que la 9ª generación se desviará. Pero vendrá un hombre de fe. Él será el baluarte de justicia para todas las generaciones futuras, de todos los pueblos y naciones. Su nombre, Abraham el Hebreo. Su biografía empieza en Ur de los Caldeos. Veamos. Génesis 11, 27, 31. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, mas Sarai era estéril. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Bueno, este nombre de Taré le pusieron los que hacen las Biblias, pero los judíos le llaman Tera. Él no llegará a Canaán y morirá en Harán. Génesis capítulo 12, verso del 1 al 5, dice: Pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Dios le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Vea usted que estuvieron un tiempo en Harán y habían hecho negocio. Aquí es cuando, al obedecer a Dios y dejar Ur de los Caldeos, empieza la historia de Abraham el Hebreo. La palabra hebreo es Ibrim en su idioma, también se usa como Hibrim, pero para este caso vamos a usar Ibrim. Y significa del otro lado del río. Y Abraham, el Ibrim, según el idioma y el entendimiento hebreo, es uno que Dios llamó del otro lado del río,
para que cruzando el río Jordán anduviera en lo que sería a futuro la tierra prometida, porque a él le iba Dios a dar esta tierra. Sigamos adelante. Podría ser que Abraham pensaba ir a Canaán, pero Tera, su padre, vino con ellos y se quedaron en Harán, porque vimos que ellos salieron de Ur para ir a Canaán. Ese era el plan. Leo en Génesis 11:32. Y fueron los días de Tera 205 años, y murió Tera en Harán. Recordemos la guía del tiempo. Tera engendró a Abraham cuando tenía 70 años, y Abraham, en la lectura anterior, vimos que salió de Harán a Canaán cuando tenía 75 años. Resultado, Tera vivió 60 años más en Harán. Entonces, pudiera ser que Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Y así fue que Abraham prosiguió su viaje a Canaán con su mujer, y Lot quiso seguirlo. Pregunta: pero ¿por qué Dios le dijo que dejara a su parentela y aún a su padre? Respuesta: recordar que Tera es de la 9ª generación, y también los que vivían de cualquier generación pasada formaban este grupo. Ya no eran de la fe de Noé, ese era el problema, y seguían al malo. La casa de Tera era idólatra. Vamos a nuestra enciclopedia de la Escritura. Libro de Josué, capítulo 24, verso 2, dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Dios de Israel, sus padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Tera, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Por eso Abraham se fue de su parentela y de su padre, demostrando su fe al Dios verdadero, y se apartó de la idolatría de su familia, porque apartarse es santificarse para Dios. Y fue Abraham por toda la tierra de Canaán. También pasó por Egipto. Su pie no tuvo reposo ni su corazón. Salió de una tierra de idolatría para caminar por otras iguales, porque así estaba la que sería en el futuro la tierra prometida, oscura. El negocio de Abraham y de Lot era la crianza de ovejas y vacas. En aquellos tiempos Abraham era riquísimo, pero dormía en una tienda. Y en una contienda entre sus pastores y los de Lot, Abraham le dio a escoger amistosamente a Lot de toda aquella tierra el lugar que más le agradara para poner sus rebaños, porque ya no cabían los rebaños de los dos. Y se separaron en paz, y Abraham se quedó en Canaán. Génesis 13, 14 al 15 y verso 17. Y Dios dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a lo ancho, porque a ti la daré. A esta promesa de Dios se añade aquella de que de él saldría una grande nación. Abraham hizo muchos altares sobre la tierra de su promesa, dando gracias al Dios eterno. Génesis 15,
versos 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Dios a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Dios, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Dios, diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia, porque no dudó que Dios le prometió un hijo y se lo daría. Abraham se llenaría de gozo. Él pedía un hijo y Dios le daría un cielo de hijos. Con qué alegría recorrería la tierra prometida a él para sus hijos. Al Dios de Abraham sea la gloria. Pero Sarai estaba muy impaciente, como Eva, y le dio a Abraham su esclava Agar para tener un hijo de ella. Y nació Ismael cuando Abraham tenía 85 años. Muchas veces en su peregrinar, Abraham platicó con la palabra de Dios, como Moisés habló boca a boca con Dios la palabra en el monte Sinaí. Génesis 17, verso del 1 al 5. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Dios y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Aquí se cumplió la promesa que le hizo en Harán, y engrandeció su nombre, llamándole Abraham, o sea, padre de una muchedumbre. Génesis capítulo 18 y verso 1 y 10. Después le apareció Dios en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Entonces dijo: De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Bueno, el nombre de Sara vino por voluntad de Dios y se lo cambió, le quitó el de Sarai, y significa princesa. Y pasó el tiempo y vino el tiempo de la vida. Génesis 21, verso 1 y 2. Visitó Dios a Sara, como había dicho, e hizo Dios con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Así fue como nació el hijo de la promesa, hecha por Dios a Abraham, y su nombre fue Isaac. Isaac. Bueno, así le ponen los que hacen las Biblias, pero su nombre, siendo hijo primogénito de un hebreo, fue Yishak, y significa risa. Y Sara echó fuera de su presencia a Ismael y Agar juntos, y se fueron posiblemente para Egipto.
El tiempo pasa y vino la máxima prueba de la fe para Abraham. Génesis 22, 1-14. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Se levantó muy de mañana Abraham, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Como podemos darnos cuenta, no estaba cerca, 3 días o más de caminata. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí. Bueno, ya cuando dice esperen aquí es porque ya estaban al pie del monte. Y entonces continuó: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí a Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Dios le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Dios proveerá. Por tanto se dice hoy como un dicho, ¿verdad? En el monte de Dios será provisto. ¿Será este el monte donde se erigió el templo que hizo Salomón? Pudiera ser. Leo en segundo libro de las Crónicas 7:12 y 14. Y apareció Dios a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Abraham fue probado en todo, y en toda prueba demostró su justicia por la fe en Dios. Abraham fue profeta. Por su ruego las mujeres de la casa de Abimelech pudieron parir. En Egipto hizo caer plagas, y dijo de Sarai: es mi hermana, y no mintió, porque Sarai era hija de Tera con otra esposa. Y su valentía, cuando con pocos allegados venció a Kedorlaomer y a sus reyes asociados, aquellos a quienes 5 reyes con sus ejércitos no pudieron vencer.
y de ellos recuperó a Lot, que lo llevaron prisionero con su familia y todas las cosas que le pertenecían. Y esto fue por la fe que tenía del que le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. ¿Y a quién le llamó Dios amigo? Sino a Abraham, y de su fe y justicia Dios mismo dio testimonio, proclamando: por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y esto lo hizo perfectamente Abraham antes de que la ley fuera escrita por Moisés. Asimismo, es maestro de fe y justicia para enseñar después de muerto a las generaciones futuras, que vendrían a la presencia del Creador santo y bendito, el que mora en los cielos. Y dio testimonio Dios en las Escrituras, que dicen: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, quiere decir después de muerto, que guarden el camino del Dios eterno, haciendo justicia y juicio. Y Abraham, el Ibrim, fue probado en todo, y por su fe afirmó la promesa, la cual dice: y vendrá uno de tu simiente, por el cual serán benditas todas las familias de la tierra. Y en gloria fue coronado con la bendición de Melquisedec, sumo sacerdote del Dios eterno. Melquisedec, que no tiene ni principio ni fin de días, sacerdote que ofrece los sacrificios al que mora en el trono de su majestad en el cielo. Él dio pan y vino al justo Abraham, como señal de un pacto que no será disuelto. Vayamos a otro punto. Murió Sara de 127 años, y Abraham, dueño de toda la tierra, pagó por una heredad para enterrar en una cueva a Sara, dando a entender que la tierra todavía no le agrada. Isaac tuvo mucha tristeza por la muerte de su madre, pero Dios, que conoce los corazones, le consoló y le dio por esposa a Rebeca, descendiente de Nacor, hermano de Abraham. Génesis 25, 1:5-1:2. Abraham tomó a otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Génesis 25, 5, 6 y verso 8. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, y esto fue cuando era de 175 años. Unas preguntas. ¿Por qué Abraham, de más de 130 años, se volvió a casar con una mujer que no hay datos que fuera de su familia, que dejó en Ur? 6 hijos tuvo con ella, y el que fue llamado del otro lado del río, ¿por qué mandó a sus hijos a la tierra pagana de donde él vino? Él fue el prototipo e imagen de fe desde entonces hasta ahora, de cómo Dios quiere que sea todo humano. Bueno, pero vayamos a otro punto. El pueblo de Israel habitó 430 años en Egipto y salió en éxodo a la tierra prometida para limpiarla, echando fuera a las naciones. Todas eran paganas y habitaban la franja del Jordán hasta el mar occidental, de Dan hasta Berseba. Guiado el pueblo de Israel por Josué y Caleb,
les hicieron la guerra y limpiaron la tierra de esas naciones. Pero Josué y Caleb murieron y el pueblo tuvo jueces. Después, en el tiempo de Samuel, Israel pidió rey y Shaul fue primer rey de Israel, pero no pasó la prueba. Y de la casa de Benjamín, o sea, de su tribu, pasó el reino a la tribu de Judá, porque delante de Dios reinó David, y fue justo. Después vino su hijo Salomón, el rey sabio, y al morir reinó su hijo Roboam, que dio muestras de dictador. Y de las 11 tribus políticas, porque los levitas dedicados al santuario no se inmiscuyen en política, y en esta forma 10 tribus formaron el reino de Israel con capital en Samaria, y pusieron por rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Así Roboam, hijo de Salomón, quedó solo en la franja de Judea como rey de una sola tribu, la de Judá. Los dos reinos, pasado el tiempo, se alejaban de cumplir la ley, aquella que escribió Moisés, pero 2 reyes de Judá hallaron gracia delante del Dios de Israel, Josías y Ezequías, y sostuvieron el reino de Judá en justicia por un tiempo. En cambio, los 19 reyes de Israel, todos hicieron lo malo, llevando al pueblo a la idolatría. Satán ganaba una batalla, por lo cual vino la ira de Dios sobre este reino. En nuestra enciclopedia de las Santas Escrituras, en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 12 y 6, dice: y servían a los ídolos de los cuales Dios les había dicho: ustedes no han de hacer esto. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Jala, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Así fue llevado a la cautividad Israel por sus pecados de idolatría. Como Asiria dominó a los pueblos de Mesopotamia, de aquellas tierras trajo gente pagana y pobló lo que fue la tierra del reino de Israel, que había quedado vacía. Los expulsados adoraban a diferentes dioses. Vencidos por los asirios, todavía agradecían a aquellos dioses que no los ayudaron. Bueno, pues así es la mente humana. Sigamos. Dios mandó leones que mataban a esa gente que venía de extranjeros, y le avisaron al rey de Asiria que los leones los mataban porque los advenedizos desconocían las leyes del Dios de la tierra. Y el rey, que ha de haber sido Salmanasar, ordenó que les enviaran un sacerdote de los que había deportado para que les enseñara la ley de Moisés a esos extranjeros que había puesto en lo que antes había sido la tierra de Israel. Y esa gente temía a Dios, pero siguió sirviendo a sus dioses. Y eso sí, los leones dejaron de ser peligro. Pasó mucho tiempo, y un día, estudiando ya la palabra de Dios, Dios les abrió el entendimiento, y se dieron cuenta que ellos eran hijos de Abraham por la línea de Cetura, y en esas generaciones se terminó la idolatría, y los samaritanos se volvieron de corazón al Dios de Abraham
y abrazaron la Escritura con fe y creyeron en aquel de quien hablan los salmos y los profetas, en Mashiach. Si Dios quiere, viviré para que estudiemos el comentario sobre la hermosa fe de los samaritanos. Ya entendemos por qué se casó Abraham y mandó a sus hijos a la tierra de los orientales. Recordemos, y enseñará a sus hijos después de sí. Y les dije, esto es después de muerto. Y aquí estamos viendo los resultados con estos samaritanos. Y los descendientes de Ismael también dicen, Abraham es nuestro padre. Noé fue un puente para que continuara la raza humana y Abraham es puente para llevar a las naciones a Mashiach, porque en él se crean los hijos de la fe, como está escrito en Génesis 17:4. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Vayamos a nuestra enciclopedia de la Escritura y veamos esa muchedumbre en la Biblia Torres Amat en Revelación 7, verso 9. Dice, después de esto vi una gran muchedumbre que nadie podía contar. Recuerde, cuenta las estrellas si puedes, Abraham. Continúo. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban ante el trono y delante del Cordero, revestidos de un ropaje blanco. Vea usted a toda esta gran muchedumbre que salió de las gentes. Ellos no son israelitas, sino gentiles, pero por la fe son hijos de Abraham el Ibrim. Por lo tanto, y sin discusión, sus hijos de fe son Ibrim, porque ni Abraham, ni Isaac, y tampoco Jacob fueron judíos, ni sus esposas y concubinas fueron judías. Esta es la gran muchedumbre que procrearía Abraham por medio de la fe. Veamos lo que dice la enciclopedia de las Escrituras en Isaías 49:21. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién, pues, crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Esto, ¿quién creen que lo está diciendo? Pues la hija de Sión. Estos son los hijos de la fe de Abraham, que mientras el pueblo de Israel ha andado errante entre las naciones y sufriendo persecuciones, vean ustedes, los han perseguido, las 10 tribus no han regresado a su lugar, la fe de Abraham en este tiempo fueron perseguidos por Hitler y diezmados en gran manera. Mientras estas cosas pasaban, la fe de Abraham dio fruto para que los gentiles busquen al Dios y Padre, sobre los cuales es invocado su nombre. Regresemos a nuestra enciclopedia. Esta podría ser una oración usada por los gentiles y está en Isaías 63:16. Pero tú eres nuestro Padre. Si Abraham nos ignora, bueno, los ignora porque él ya murió y no sabe que existen. Seguimos adelante. E Israel no nos conoce. Tú, oh Dios, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Ahora vayamos a Romanos 4:16. Por tanto, es por fe
para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Romanos 3:30. Porque Dios es uno, sí, Dios es uno, no es dos, uno para judíos y otro para gentiles. Y dice, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Vemos que los creyentes de fe, judíos o gentiles, son hijos de Abraham, porque el justo por su fe vivirá, y sin fe es imposible agradar al Dios creador de todos los humanos. Recordemos lo que se le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, un descendiente de Abraham es el que vendrá a bendecir a los de la fe de Abraham, y es el Mesías, o mejor digámoslo un poquito en hebreo, el Mashiach santo, el cual es bendito y vendrá enviado del cielo, y él será un judío, no, mejor en su idioma, ¿verdad? Un Yehudí, y entonces los Ibrim, hijos de Abraham, serán Yehudim. Esto quiere decir Yehudí, pero en plural. Como está escrito en el libro santo, nuestra enciclopedia, en Romanos 2:28-29, que enseña, pues no es Yehudí el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es Yehudí el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí la luz de las Escrituras nos muestra que la circuncisión en la carne, hecha al 8º día de nacidos a los varones de Israel, era un símbolo de lo que habría de venir, es decir, la circuncisión interior, la espiritual que se hace en el corazón. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, porque ahí está hecha la circuncisión. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y hablando del barro de la carne, la Escritura dice en segunda carta de Corintios, capítulo 4, verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, en un cuerpo de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando Él pone sus palabras en el espíritu de los que le siguen y tienen la fe de Abraham. Termino este comentario glosando estas palabras: vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que te mostraré, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yohanan 7:38. La recomendación es la de siempre: estudie lo que se examinó en este comentario. Si pongo una que otra palabra en hebreo, es cuando lo veo necesario. Si me equivoco al pronunciarla, pido disculpas. Si se me permite la vida, le invito al comentario 5 de la serie. Se llama El diezmo. Que el Dios de Abraham y su santo mediador, la palabra, derramen amor y paz sobre todo gentil y samaritano,
que sea hallado en gracia delante de sus ojos, y también sobre usted y su casa. Y a todo judío, Shalom. El autor anónimo para servir y aprender de los que aman la palabra del Dios viviente y eterno en verdad.